Entendamos que cada lugar tiene su respectiva preposición. Ahora, ¿por qué a veces se nos complica? Porque nosotros en español solamente decimos en, ¿no? ¿Dónde está María? Ella está en el parque, ella está en la escuela, ella está en la casa, ella está en la tienda, en el supermercado. Y para nosotros no es tan complicado en español porque nosotros decimos en para todo. ¿De acuerdo? En cambio, en italiano, la preposición cambia según el lugar. Es decir, cada lugar tiene su respectiva preposición. Hablando de preposiciones, ¿o qué preposiciones se conocen en italiano? Bueno, básicamente, no son muchas, pero vamos a hablar, por ejemplo, de a, preposición in. Después tengo por ahí la preposición di, preposición da. Por ahí tengo su. Otra preposición puede ser con. Otra podría ser, déjame ver, tra. O podría ser fra. ¿De acuerdo? Estas son las preposiciones de las que yo te estoy hablando. Ya por ahí incluso podríamos considerar la preposición per. Entonces, vamos a hablar de cada una de estas hoy, ¿de acuerdo? Y vamos a tratar de que sea lo más entendible posible. Hablemos primero de estas de aquí abajo, ¿ok? Entonces, cuando yo digo su, lo que voy a entender es que significa sobre o encima, ¿correcto? Obviamente en español, sobre o encima. Entonces no voy a tener ningún problema. Su significa sobre o significa encima, ¿correcto? No hay más complicación que la que estoy mencionando. Bueno, vamos a ver. Con, bueno, con igual. ¿Qué significa en español? Pues significa con igual. No cambia nada. Entonces se me hace más fácil todavía de entender. ¿De acuerdo? Por ahí tengo, mira, famosísimos. Tra y fra. ¿Qué significa? Bueno, te voy a poner que significa entre o significa dentro de. ¿De acuerdo? Entre o dentro de. Entonces no voy a tener tampoco ningún problema. Tra, fra, su, con. Hasta ahí, por favor, si tuvieran alguna pregunta, si no, les voy a pedir que me ayuden tocando la pantalla. Regálenme por ahí unos likes, ¿ok? Regálenme unos likes, unos corazoncitos que me ayuden a llegar a más personas. Pueden compartir para que puedan más personas beneficiarse con estas clases, ¿ok? Muchas gracias. Ustedes constantemente regalen ahí corazoncitos, que eso me ayuda a que sea más visible mi perfil, ¿de acuerdo? Ok, entonces hasta ahí no tengo ninguna complicación. Vamos a seguir. Por ahí digo, no, explico. Per. Entonces, per. ¿Qué significa per? Pues per puede significar por o puede significar para. ¿De acuerdo? Por o para. Entonces, ya. Una vez que yo aprendí estas de aquí, no voy a tener ningún problema para aplicarlas. ¿De acuerdo? Esas son las más fáciles, por así decirlo. Entonces van a ver que no van a tener algún problema si desean recordar o aplicar estas preposiciones. ¿Ok? Si desean hacer una captura de pantalla, la pueden hacer ahora. ¿Me avisan? Ya. Ponen ahí, hacen una captura de pantalla y sucede y empiezan a utilizar esas preposiciones sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con estas dos? Mira, ¿qué pasa por ejemplo con a y con in? Che cosa è quello che succede con queste due preposizioni? Che passa?
que estas dos preposiciones significan en. Y ahí empiezan a nacer los problemas. ¿Por qué? Porque a significa en y porque in significa en. Entonces los alumnos empiezan a decirme, entonces, ¿cuál utilizo? ¿De acuerdo? ¿Cuál utilizo? Bueno, hoy día vamos a resolver esa duda. Igual aquí, mira, tengo di y tengo da. Y estas dos significan de en español. De acuerdo, acá no le puse comillas. Significan de. Entonces, ¿qué pasa? Que los alumnos ahí es donde empiezan a tener problemas y empiezan a decir, ah, entonces, ¿cuál utilizo? Entonces, ¿cómo es? Di, da, pero ayúdame, me dicen. Y me empiezan a preguntar, ¿no? Entonces, hoy día, prácticamente en la clase de las preposiciones en italiano, yo lo que hago es explicar algunas reglas del uso de di, del uso de da. ¿De acuerdo? Entonces, ¿correcto? Ahora, yo voy a explicar o voy a dar algunas reglas. Sí, claro que sí. Sin embargo, entiende que muchas veces, muchos lugares no obedecen a ninguna regla. Bueno, no obedecen a ninguna regla. ¿En qué sentido o a qué me refiero? Por ejemplo, cuando uno dice a ver, vamos a escribir aquí. In banca. Entonces digo, no. Ah, ¿por qué se dice in banca? Me preguntan. Ah, bueno, banca ya trabaja con esta preposición. Entonces yo no puedo hacer nada. Siempre voy a tener que decir in banca. Después, por ejemplo, a teatro. Entonces, ¿y por qué se dice a teatro? Ah, porque teatro siempre trabaja con la preposición a. Yo no puedo hacer nada. Correcto, y así hay muchos sitios que trabajan con una preposición que no tienen una explicación lógica, pero te puedo de todas maneras dar algunas pautas, unos tips para que tú no tengas ningún problema. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Por favor, coméntenme, escríbanme si se ha entendido lo que estoy queriendo decir. Díganme para que pueda iniciar ya con las preposiciones. ¿Ok? A ver, los voy leyendo. Todo claro, todo correcto. ¿Alguna duda? Me paro unos segundos a esperar si alguien tuviera alguna duda. Y si no, me pueden comentar. Todo claro, todo está bien. ¿Ok? Pueden por ahí regalarme algunos likes. Muchas gracias a las personas. Si se entiende todo claro, perfecto. Muchas gracias, Brival. Muchas gracias, Luis, que nos están confirmando que todo está claro, todo correcto. Ok, igual si tuvieran alguna pregunta me avisan, que lo importante aquí es que ustedes se vayan sin ninguna duda. Ok, ahora, como les dije, vamos a iniciar primero, bueno, vamos a iniciar con la preposición di. ¿Ya? Entonces te voy a dar algunos ejemplos de cuándo usar la preposición di. De acuerdo. Recuerda que cada lugar, estas preposiciones es para muchas veces indicar lugares, para indicar, bueno, algunas palabras tienen su respectiva preposición. ¿De acuerdo? Ahora mira, lo primero que te voy a decir, usa di per indicare il possesso, ¿no? Per indicare possesso. ¿De acuerdo? Per indicare possesso. O sea, cuando quiero indicar posesión, cuando algo pertenencia. Un ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, cuando yo digo la valigia di María. La valigia di María. Puedes notar que yo he usado di porque la maleta
pertenece a María. ¿De acuerdo? Estoy indicando posesión. A alguien que quiera poner un ejemplo, cuando el di indica posesión, los voy leyendo. Ok, vamos a poner aquí, por ejemplo, la casa di Paolo. Igual, la casa pertenece a Paolo. ¿Te diste cuenta? Y los voy leyendo. Si alguien tuviera algún ejemplo de esto, lo pueden ir escribiendo. Yo pongo el ejemplo que han puesto ahí escrito en la pizarra que están viendo. ¿De acuerdo? La casa di Paolo. Entonces, todo correcto, todo bien hasta el momento. Recuerden, la primera regla que te puedo dar para usar di para indicar posesión. Per indicare possesso. La valigia di María, le scarpe di papá. Entonces por ahí me puso Giovanna. Le scarpe di, no qua non c'è bisogno, papá, ¿no? Papá. Y ahí también, ¿no? Posesión. Los zapatos que pertenecen a mi papá. Por ahí Chávez me puso el portafolio di Carlo. Por ahí Adrián me puso la nonna di Marco. Perfecto, ejemplos muy muy bien hechos. ¿Ok? Regálenme unos likes por favor, unos corazoncitos, ya saben. Entonces, esa es la primera regla para el uso de di. Vamos a ver la segunda. Vamos a ver la segunda, mira. Vamos a usar di también en esta circunstancia. Per indicare il materiale. Para indicar el material del que está hecho algo. ¿Ok? Para indicar el material del que está hecho algo. Por ejemplo, yo puedo decir la bolsa di cuoio. La borsa di cuoio. ¿Has visto? He usado di porque estoy diciendo que la bolsa o la cartera es de cuero. ¿De acuerdo? De cuero, ¿ves? Estoy indicando el material. Entonces yo digo la borsa è di cuoio, ¿no? La borsa di cuoio. ¿De acuerdo? Otro ejemplo podría ser, mira, la casa di legno. La casa di legno. Igual, casa que está hecho con el material de madera, para indicar el material. Il tavolo di legno, también me puede decir Giovanna. Le scarpe sono di cuoio. Muy bien. Por ahí Gastón. La tábola, a ver, a propósito, que me han puesto. ¿Cuál es la diferencia entre decir la tábola y decir il tavolo? A ver, ¿quién me puede decir esta diferencia? Vamos a ir. De todas maneras, con esto puedo ayudar a algunas personas para que ya no cometan el error. ¿Cómo se dice? ¿La tábola o il tavolo? Muy bien, Chávez Martins, que me ha puesto il bicchiere di vetro. Ahora voy a poner ese ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre decir la tábola o il tavolo? ¿No? Porque muchos están poniendo la tábola. A ver, vamos a ver. Se dice il tavolo. En realidad ambos están bien dichos. Pero les digo,
Cuando yo la mesa, ahora, mira, más fácil que esto, no creo que lo encuentres. Cuando el tavolo es la mesa, pero cuando voy a poner la mesa, cuando le voy a poner platos, cuando le voy a poner cubiertos, cuando está puesta para que nosotros podamos comer, ahí se dice la tábola. ¿Ok? Por ejemplo, una persona me dice, apparecchia il tavolo. Apparecchia il tavolo. ¿Qué me está diciendo? Pon la mesa. Apparecchia il tavolo. Yo termino de poner la mesa, pongo los cubiertos, cucharas, tenedores, cuchillos y todo, individuales, y a partir de ese momento yo digo, ah, sí, la tábola es pronta. Digo así. Entonces, es una forma fácil de que tú entiendas, ¿ya? Pero en la mayoría de casos se dice il tavolo. Cualquier cosa que yo diga en esta clase puede ser fácilmente verificable en internet. Busquen la información y por ahí podrían confirmar lo que estoy diciendo. Por ahí Chávez me puso il bicchiere di vetro. Di vetro. Ahí está, il bicchiere di vetro. ¿Correcto? Il bicchiere di vetro. Vamos a ir leyendo. ¿Alguien más? Bueno, volviendo al tema, per indicare il materiale. ¿De acuerdo? Per indicare il materiale. Para indicar el material. El segundo uso del di quando io parlo del materiale. Va bene? Perfetto. Ok? Domande? Se non ci sono domande possiamo continuare con il terzo uso. Va bene? Il terzo. Quando, che cosa? Quando io, voy a poner aquí, per parlare di argomento. Per parlare di argomento. Ok. La sciarpa di lana me pone también milagros. Ojo, perfecto, pero sciarpa, ¿cómo se escribe? Sciarpa se escribe así, ¿eh? Ok. Per parlare di argomento, para hablar de algo. Ok. Cuando yo digo, por ejemplo, parliamo di, non lo so, calcio. Parliamo di calcio. ¿Ves? Hablar respectivo a un eh, respectivo a un tema en específico, ¿no? Para hablar de temas, en pocas palabras. Esto de argumento se entiende como para hablar de algún tema en específico, ¿de acuerdo? O puedo decir, ¿no? Y libro. Y libro. ¿De qué tema es el libro? Ah, el libro di matemática. ¿Ok? Entonces estoy usando di para hablar de argumento o en español para hablar de temas. ¿Ok? Ok, hablemos de ti, me dicen, no, cosa mi racconti di te. ¿No? Cosa mi racconti di nuevo voy a poner ya, que se entienda mejor. Ves a hablar de algún tema en específico, ¿de acuerdo? Es una forma interesante de recordar. Entonces, primero que dijimos, di para indicar posesión. Segundo, di per indicare il materiale. Tercero, di per parlare di un argomento, di un tema. ¿Ok? ¿Correcto? Vamos a preguntar. ¿Se ha entendido todo? Coméntenme por favor. ¿Se ha entendido? ¿Todo bien? ¿Tutto chiaro? Scrivete per favore, toccate, lasciatemi qualche like. Escriban, toquen por favor, dejen ahí algunos likes. Ya saben, unos corazoncitos. ¿Se ha entendido todo? Los voy leyendo, ¿de acuerdo?
para que me digan si se ha entendido todo, si está bien, si todo claro, ¿ok? Para seguir avanzando, ¿correcto? Gracias, siempre estén tocando, regalándome corazoncitos, por favor, que eso me ayuda a tener visibilidad. Perfecto, se ha entendido, correcto, sí, gracias, perfecto. Entonces, la número 4, vamos a ver, cuando parlo di origine o provenien, origine o provenienza, ok? Io uso di per parlare di origine o provenienza. Va bene? ¿Qué significa cuando uno dice, por ejemplo, sono di Palermo? Palermo. Cuando uno dice, sono di Milano. ¿De acuerdo? Sono di, sono di. Ahora, tengan en cuenta algo muy importante que es que muchas personas se equivocan y me dicen, no, sono di y me dan un país. Y no es así. Tienen que poner sono di el nombre de una città. ¿Ok? Ojo, para ciudades. Sono di y se usa ciudades. Sono di Cusco, molto bene. Por ejemplo, si uno dice sono di Perú, habría un error. No va. Usen sono di con ciudades. Les estoy diciendo porque este es un error muy común. ¿Ok? Sono di Cusco, va bene. Sono di Lima, va bene. Sono di Lima, Perù, magari, no? Pero sono di Lima, no? Sono peruviano, sono di Lima. ¿Ok? O la nacionalidad ya, pero con ciudades se usa. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, el primero, cuando usamos di. Esas son algunas reglas. Después, obviamente, vienen algunas como expresiones idiomáticas. Cuando uno dice di giorno, cuando uno dice di sera, cuando uno dice di pomeriggio. Ok, vamos a escribir pomeriggio. Con partes del día, normalmente decimos di. Cuando uno dice di notte. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, ¿ah? Ojo con eso, porque sono di Venezuela, por ahí me he puesto. No está correcto decir sono di Venezuela. Ojo, tienes que poner el nombre de la ciudad. Sono di Caracas, Venezuela. Ok, así. Sono di Caracas. Primero va una ciudad. Ojo, yo les estoy diciendo. Si no me creen, lo pueden buscar en internet. ¿Ok? Di giorno, di sera, di notte, di pomeriggio. Ya hablamos con algún tipo de expresión ya, ¿no? Listo. ¿Se ha entendido la primera? Correcto. Cuando usamos di. Ahora vamos a hablar de cuando usamos da. ¿Ok? Cuando usamos da. Por ahí me dice por qué. Pero ¿por qué qué? No sigo la pregunta, Ariana. ¿Por qué qué? Ok. Vamos a ver. ¿Cuándo uso da? ¿De acuerdo? ¿Cuándo vamos a usar la preposición da? La preposición da, por el contrario, se usa así, mira. La número uno, cuando se habla del posto da cui arribo. Para hablar de dónde vengo. ¿Ok? Normalmente, cuando hablo del posto da cui arrivo, vamos a usar el verbo venire. ¿De acuerdo? Vamos a usar el verbo venire. Ya. Mira, por ejemplo, cuando uno dice vengo
da Roma. ¿Ves? Con una ciudad. Città. Vengo da Roma, vengo da, non so, vengo da Milano, vengo da Lima, con ciudad se usa. Ok, vamos a poner otro, mira. Vengo da Caracas, Venezuela, ¿correcto? Vengo da, con el nombre de una ciudad. Ok, vengo de Santo Domingo. Ok, pero ojo, esto es cuando yo hablo de una ciudad. En cambio, ¿qué pasa? Que cuando hablo de un país, yo le tengo que poner el artículo. Por ejemplo, vengo dal Perú, por ejemplo. ¿Qué pasó aquí? Apareció un dal, que es la unión de da più il. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un país. Ok, si vienes de Venezuela, dices, vengo dalla Venezuela. ¿Qué pasó aquí? Que es dalla, es la unión de da più la. ¿Te das cuenta? Cuando hablamos de países, tenemos que poner un artículo. ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Ya? ¿Se entendió? A ver, por ahí los voy leyendo. ¿Se ha entendido? Vengo da, cuando hablo de dónde vengo, ¿no? Del posto da cui arrivo. Normalmente se elabora con el verbo venire. Y te digo un secreto, siempre que usas el verbo venire, usa la preposición da. No tiene pierde. ¿Ok? Siempre con el verbo venire, la preposición da. No te olvides, por favor. ¿Correcto? Ok, domande per favore. Si hay alguna pregunta, me avisa. Seguimos. Numero 2. Numero 2. Quando io dico vado da. Vado da. En pocas palabras, cuando uso el verbo andare. Ok, quando uso il verbo andare. Vado da. Sono di Lima dal Perù. Giusto, questo va bene, va bene. Vengo dalla Cuba. Sí, perfecto, Poli. Vengo dalla Cuba. Entonces dice vengo da. O vado da, ¿no? Por ejemplo, mira, cuando yo digo vado da Sofía. Vado da Sofía. ¿Correcto? Vado da Sofía. Entonces, cuando yo le pongo el nombre de una persona, puedo entender dos cosas. Puedo entender que estoy yendo a la casa de Sofía o que estoy yendo al lugar donde se encuentra Sofía. Vado da. ¿De acuerdo? Vado da Sofía, puedo decir. O puedo decir quizás vado da Marco. ¿Ves? Un nombre de una persona. ¿Correcto? Entonces, si yo te digo, o yo te preguntara, ¿cómo se dice voy a la casa de Marco? La mayoría de personas me dice, se dice vado a la casa de Marco. No, la mayoría me responde eso. Podríamos hacer un video de eso, ¿no? ¿Cómo dices voy a la casa de Marco? ¿Cómo dices voy a la casa de Marco? No, a la casa de Marco, ¿no? Yo podría hacerte un video de esto, mira. ¿Cómo dices voy a la casa de Marco? Y si tu respuesta fue vado a la casa de Marco,
este video es para ti, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Te empiezo a explicar, ¿no? La otra posibilidad que tú tienes es decir vado da Marco. Es menos común, digamos, que una persona que está aprendiendo italiano lo diga, pero es mucho más práctico decir vado da Marco. ¿De acuerdo? Para decir soy de Cuba, sono di Cuba, no si dice sono di Cuba. Vengo dalla Cuba o puede decir sono cubano. ¿Ok? Entonces, ¿correcto? ¿Se entendió lo que quiero decir? Vado da Marco, perfecto. O también podríamos decir con el nombre de alguna profesión. Cuando hablo de profesión, también pongo el artículo. Por ejemplo, cuando digo vado dal farmacista. Entonces, ¿qué pasó? Hablo de una profesión, de una ocupación, in italiano da un mestiere. Cuando parlo di un mestiere, io dico, per esempio, o uso el artículo, ¿no? Da più il dal, ¿no? Ahí está. Ok, por ejemplo, yo puedo decir, vado dal mecánico. Ahora estoy hablando de una ocupación, ¿no? Mecánico. Entonces, dal es la unión de da più il. ¿Ves? Correcto. Con profesiones o con oficios se usa el artículo. Correcto. Vado dal mecánico, vado dal farmacista. Con nombres propios, como está aquí, sin el artículo. Vado da Sofía, vado da Marco. ¿Correcto? Entonces, si has entendido, por favor, regálame una lluvia de corazones, de corazoncitos para continuar. Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, buonasera già, stiamo per finire la lezione. No, mentira, bromeo, chicos, bromeo. Regálame una lluvia de corazoncitos, por favor, compartan, ayúdenme a llegar a más personas, suscríbanse a la página. Ok, queremos difundir, queremos enseñar, entonces el conocimiento hay que compartirlo. Ayúdeme con eso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Continuamos. No hay ninguna, ¿no? No hay ninguna pregunta. Todo claro. Escríbanme, todo claro. Se entendió al menos, ¿no? Ok, así yo puedo entender y puedo continuar. Ok, entonces, el tercer uso para da es cuando da significa desde hace. Así, desde hace. ¿Ok? Desde hace. Entonces, da significa desde hace. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, mira. Lavoro qui da 2 anni. ¿Ves? Trabajo aquí desde hace 2 años. Algunas personas me dicen, ¿no? Algunas personas me dicen, sono in Italia da 2 mesi. Hasta ahí estaba todo correcto. Pero de ahí me dicen, sono in Italia da 2 mesi fa. Entonces, vamos a entender. El fa significa hace. Y el da significa desde hace. Entonces, cuando tú dices sono in Italia da 2 mesi fa, estás diciendo estoy en Italia desde hace 2 meses hace. ¿Me entienden, no? Estoy en Italia desde hace 2 meses hace. Entonces, está incorrecto. Esto de aquí sale sobrando. ¿De acuerdo? Si me han entendido la idea, por favor, y si cometías este error, ya no lo vas a hacer, ¿no? ¿Ok? Sono qui da 2 anni. ¿Ves? Da cuando significa desde hace. Digamos que este es el más claro.
¿Ok? Este es el más claro. Entonces tengan cuidado con los errores, un error común que les acabo de mencionar. Toquen la pantalla, por favor, para llegar a más personas. Ahora voy a terminar con el da. ¿Ok? Y la número 4, según yo, es la más importante de todas. La número 4 me va a permitir entender mucho mejor muchas cosas. ¿Ok? Entonces te digo, el da, ¿cuándo significa serve per? Fácil. O en español, ¿no? Sirve para. No, sirve para. Perdón. Sirve para. Entonces, ¿qué quiero decir? Mira, ojo con lo que voy a decir, porque es un error, o perdón, porque así ya no te vas a equivocar. ¿Ok? Ojo, atento, atenta a lo que voy a decir. Mira, por ejemplo, cuando yo digo, guarda, ¿eh? Si yo te digo, per esempio, máquina da scrivere. Macchina da scrivere. Che cosa ti sto dicendo? Que es una máquina que sirve para escribir. Máquina que sirve para escribir. ¿De acuerdo? Ese da es como decir serve per. Serve per, ¿no? Me dice per, vamos a escribirlo bien. Per. Ahora, imagina que yo te diga, mira, por favor, necesito que tú me escribas ahora la respuesta. ¿Qué pasa si yo te digo, por ejemplo, occhiali da sole? ¿Cómo se entendería esto? Cuando yo te digo occhiali da sole, ¿cómo entiendo esto? Occhiali da sole. A ver, los leo. Occhiali da sole. A ver. Si tú entiendes esto, no te vas a equivocar más. Porque este es un error muy común que una persona me diga occhiali di sole. No se dice di sole. Son lentes que sirven para el sol. Perfecto. ¿Ves? Perfecto los que están escribiendo. Lentes que sirven para sol. Ok. Y si yo te digo occhiali da vista, occhiali da vista, che cosa ti sto dicendo? Aquí son lentes o gafas que sirven para ver mejor. ¿De acuerdo? Y si te digo, por ejemplo, vamos a escribirlo acá. Bicchiere da vino. Si te digo bicchiere da vino, es un vaso que sirve para tomar vino. Y si te digo, por ejemplo, orologio da polso, da polso, mira, es un reloj que sirve para poner en la muñeca. ¿Me entienden? Si han entendido eso, les realmente este es un error muy común. Si has entendido que el da significa serve per, ya no te vas a equivocar. De verdad, de verdad. Entonces, estos son los 4 usos para la preposición da. Los que te puedo dar para más o menos guiarte. ¿De acuerdo? Ok, ok, muy bien, perfecto. ¿Se entendió? Avíseme por favor que vamos a cambiar de preposición. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió?
Todo correcto. Ok, gracias por regalarme corazoncitos. Gracias por regalarme likes. ¿Has visto? No es tan complejo. Solo necesitabas quizás que alguien te lo explique. Ok. Y ahí vamos haciendo esto, ¿no? Esa es la importancia de tomar clases. Porque la verdad, yo considero que sí, claro, se aprende viviendo y todo, sobre todo para los que viven en Italia, ¿no? Se aprende, pero, pero se necesita tomar, necesita que alguien te enseñe algo. La penna da scrivere, perfecto, el bolígrafo que sirve para escribir. Ahora yo digo, la forchetta da insalata, que significa un tenedor que sirve para la ensalada. Y así. ¿Correcto? Perfecto. Ahora vamos con la preposición a. Ok. Vamos a poner la preposición a. Ahora, con la preposición a no hay muchas reglas que ponerte. Ok. Muchas gracias, Alain. No hay muchas reglas que ponerte. O sea, te puedo decir que la preposición a serve per città. Ok. A quando si parla di città. Cuando hablamos de ciudades, en ese caso se usa a. Por ejemplo, cuando uno dice sono a Milano. Cuando uno dice sono a Firenze. ¿Correcto? Para hablar de ciudades. ¿Ok? Esa es la primera que te puede ayudar. ¿Ok? Otra, cuando dices, ¿no? ¿Cuándo uso? Va bene. Screenshot. Da. Ya, pues. Avisen, pues, para el screenshot del da. A ver, ahí lo ponemos. Avisan para poner mi mejor cara. Mentira, ¿no? Mentira hago la foto porque después le cortan y solo se llevan la información. Ok. Listo, ahí está para los screenshots. Se habla de una ciudad, ¿no? Usamos la preposición a. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más? Mira, vamos a ver. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Cuando uso el verbo avere, usando el verbo, escúchame, andare. Cuando usamos el verbo andare, ¿de acuerdo? Andare. Por ejemplo, cuando uno dice vado a lavorare, ahí ve, un caso común cuando usamos a, ¿no? Cuando uno dice vado a studiare, normalmente con otro verbo, ¿no? Ahí usamos a. ¿Qué más te puedo decir? Con a no hay mucho, pues te digo, hay ciertas cosas te puede ayudar, pero no en todo. Por ejemplo, cuando parlo di Messi, no el jugador, sino los meses. Messi, a ver, Messi in generale, no? Se vogliamo Messi dell'anno, possiamo dire, ya lo voy a escribir. Messi dell'anno, ¿ok? Por ejemplo, cuando uno dice a marzo, cuando uno dice a febbraio, no. Quando prendi le vacanze, tu dici no. Ad agosto, a dicembre, siempre con a, ¿de acuerdo? Mesi dell'anno. Seguimos. Otro uso para a, quizás con el verbo giocare. Giocare. Por ejemplo, cuando uno dice, ¿no? Gioco a calcio, gioco a tenis, no, tenis no tanto. Facciamo gioco a carte mejor. Ya está. ¿Ok? Ahí tienes, ¿ves? Per giocare.
El resto son expresiones. Con A no tengo mucho que decir, más que esto. Principal que tendría que recordarme para hablar de ciudades, con el verbo andar, con meses, ya, listo. Ok, con A no hay mucho que decir, más de lo que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, correcto. Ahí le pueden hacer unos screenshots. Me avisan cuando van a hacer los screenshots para poner ahí mi mejor cara. Ok. A. Entonces. Y lo último, cuando hablamos de la preposición in. Cuando hablamos de la preposición in. Y ya con la preposición in, yo te puedo dar un poco más de pautas. Gracias por regalar el corazoncito, por regalar los likes. Gracias por comentar, chicos. ¿Ok? Ya saben, suscríbanse al canal, compartan, por favor. Entonces, antes de ir a la preposición in, chicos, por favor, les voy a pedir una cosa que para mí es importante. Yo hago este contenido porque yo quiero llegar a más personas. Los que ya me conocen hace un tiempo vengo realizando contenido porque, bueno, ahora ya se ha vuelto mi trabajo, enseñanza de italiano. Por ahí trabajo con algunas marcas, trabajo, etcétera. Pero mi objetivo es crecer a nivel de redes sociales. Entonces, si a ti te gusta el trabajo que yo hago, lo que yo te pido que por favor me ayudes o en lo que me podrías ayudar es yendo quizás a YouTube, ¿de acuerdo? Ciao a Yendo tutti. quizás a YouTube, a mi canal de YouTube que se llama Parla con Me. Te suscribes ahí, le pones ahí suscribirse, ahí se está viendo, ¿ve? Ese es mi canal. Te suscribes, por favor. Ahí también voy a poner los videos. La clase de hoy la voy a poner ahí junto con este archivo. Miren, vamos a poner ahí. La voy a poner junto con el archivo que está cargando ahora mismo. A ver, espérense que termine de cargar un momento. Ok. Entonces, si tú quieres por ahí algún resumen o algunos lugares con su respectiva preposición, ahí les aparece, ¿ves? Por ejemplo, vado al mar, vado al cine, vado al parque, vado al restaurante. Ahí tenemos una lista completa de lugares específicos. ¿Ok? Esta lista la voy a poner en mi canal. Algunas personas me dicen, ¿y por qué no me lo puedes pasar por WhatsApp? ¿Por qué no me lo puedes pasar por Telegram? En realidad sí podría, pero yo realmente prefiero que tú vayas a mi canal y lo descargues de ahí, que es lo mismo. De esa forma me ayudas, ¿ok? Suscríbete por favor al canal que tenemos toda la información referente a italiano, algún videito de cultura italiana también. Entonces, y próximamente vamos a hacer más de esto. ¿De acuerdo? Muchas gracias por haberme escuchado. Vamos con la última parte. ¿Ok? ¿Ok? Vamos con la última parte. Preposición in. ¿De acuerdo? Preposición in. ¿Cuándo se usa la preposición in? Mira, con la preposición in yo te puedo dar más usos o pautas un poco, digamos, más elaboradas. La primera, cuando yo parlo di mezzo di trasporto. Cuando hablamos de un mezzo di trasporto. O sea, ¿ok? Muchas gracias por ahí que me ayudan. Fácil es ir a YouTube y descargarlo. Claro, ahí lo pueden ir y lo descargan, ¿ok? Muchas gracias. Los que ya están suscritos en mis canales. Mi canal se llama Parla con Meno. Ahí lo he mostrado. ¿Ok? Mezzo di trasporto. Cuando uno dice, por ejemplo, sono in máquina. ¿Ves? Ahí hablamos de un medio de transporte. Sono in macchina. Cuando uno dice sono in aereo. Cuando uno dice sono in aereo in macchina, sono in treno, etcétera. ¿Ves? Con medios de transporte
yo puedo usar la preposición in sin ningún problema. ¿De acuerdo? Con medios de transporte. ¿Ok? Perfecto. Ahí no tengo mucho más que decir. Es bastante práctico este uso. Número 2. Mira, cuando parlo di paesi. Cuando hablo de países. Por ejemplo, yo puedo decir sono in Italia. Sono in Germania. Sono non lo so, in Francia. ¿Listo? Para hablar de países se usa in también. Correcto, entonces no tengan cuidado, no se equivoquen, ¿ok? Es una pauta muy importante que para hablar de ciudades, ¿qué cosa usaba? A. Y para hablar de países, ¿qué cosa voy a usar? In. ¿Ok? No se olviden de eso, por favor. Ok. Otra. ¿Cuándo voy a usar la preposición in? Cuando io parlo di stagioni. Stagioni dell'anno. Stagioni dell'anno, para estaciones del año. Por ejemplo, cuando yo digo a gennaio, a marzo. ¿Ves? Perdón, ¿qué estoy hablando? Stagioni. Digo stagioni y le pongo meses, ¿no? Perdón, chicos. Stagioni dell'anno. Cuando yo digo in primavera. Cuando yo digo in estate. In autunno. In inverno. Ahí están las 4 estaciones. ¿Correcto? Listo. Está enamorado. Ay, ay, ay. No, sino que a veces uno, el cerebro va por su cuenta. Entonces, perdón, perdón. Ok, entonces ya, listo. Entonces, para hablar de estaciones, también uso in. ¿De acuerdo? Correcto. Ok. Y una más que te puede ayudar cuando parlo di posti della casa. Cuando hablo de los sitios de la casa, también se usa in. Ok. Ay, ay, ay. Hacen reír ahí. Ya, no voy a leer esos comentarios. Esos posti de la casa. Por ejemplo, cuando digo in baño, ¿ves? Un sitio, una parte de la casa, ¿no? In baño, in cucina, in camera da letto. Mira, por ejemplo, acá hay un error. Bueno, acá hay un error, ¿no? Aquí hay una prueba de este DAVE. ¿Por qué yo digo cámara da letto? Porque es una habitación que sirve para poner un letto. ¿Ves? ¿Te has dado cuenta? Una habitación que sirve para poner un letto. Entonces dice cámara da letto. Como estoy hablando de una parte de la casa, yo digo in camera da letto. Así puedo decir in soggiorno, in piscina, in bagno, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, te he ayudado con las 4 que son las más, digamos así, significativas, que ahí para que le hagas los screenshot, para que puedas hacer los screenshot, ¿ok? Se dice sono, Lisette, sono si dice. Sto in camera da letto, no, sono in camera da letto. Ok,
Entonces ahí para que le puedas hacer, ya salí con la boca abierta seguro. Ok, ahí para que le puedas hacer la captura de pantalla. ¿De acuerdo? Entonces te aconsejo que estos cuatro los tengas bien claros, ¿no? Cuándo usar di, cuándo usar da, cuándo usar a y cuándo usar in. Ahí te he dado algunas pautas. Y si aún, como te digo, y si aún eh, te va por ahí algunas cosas o necesitaras, ya sabes que en YouTube, en el canal, vas a encontrar esta hojita que te estoy mostrando a continuación. Ahora mismo va a salir proyectada. Una hojita que te va a permitir entender cómo se dice con diferentes sitios, ¿no? Los sitios más comunes entre in y a, ¿correcto? Ahora, se va a ver muy chiquito si hacemos una captura de pantalla ahí. Para que tengas el archivo completo Full HD, descárgalo de mi canal de YouTube. ¿De acuerdo? Suscríbanse en mi canal de YouTube, por favor. Correcto. Ya. Por ahí me hacen una pregunta. Perfecto, vamos a responder. Mira, yo tengo sto y tengo son. ¿De acuerdo? ¿Cuándo voy a usar sto? O mejor dicho, ¿cuándo voy a usar el verbo stare? ¿O cuándo voy a usar sono? O mejor dicho, ¿cuándo voy a usar el verbo essere? Te pongo las cosas simples, sencillas, sin ninguna complicación, mira. Voy a usar stare en dos casos. El primer caso, cuando yo digo, ¿cómo stai? ¿Cómo stai? A ver, ¿cómo stai? Y tú respondes, io sto bene. Entonces, todo lo relacionado con la pregunta, ¿cómo stai? Lo voy a usar con el verbo stare. Sto bene, sto male, come stanno i tuoi genitori? Loro stanno bene, come sta tuo fratello? Lui sta bene. De esa forma. La segunda, el segundo uso para stare, cuando hablo di gerundio. ¿Qué cosa es un gerundio? Una terminación ando o endo de un verbo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a decir, por ejemplo, sto ascoltando la radio. Sto lavorando. ¿Ves? Terminación ando, ando. Sto scrivendo. Terminación endo. Ahí yo voy a usar el verbo stare. Y en todo lo relacionado con la pregunta ¿come stai? Para todo el resto, yo te aconsejo que para todo el resto uses essere. Por ejemplo, cuando dices sono in cucina. Cuando uno dice dove sei. Cuando uno dice sono contento. Cuando uno dice sono felice. ¿Correcto? Para todo y etcétera, etcétera, etcétera. Para todo el resto uses essere y solo uses stare en estos dos casos que te he mencionado antes. ¿De acuerdo? Espero haber resuelto la duda. ¿Ok? Si he resuelto la duda, regálenme el último grupo de likes. El último grupito de likes y corazoncitos, por favor. ¿Todo quedó claro o no? Los voy leyendo, chicos. ¿Ok? Ya saben, nos encontramos como cada sábado de 8 a 9, ¿de acuerdo? De 8 a 9. Y los días martes y jueves estamos de 6 a 7 hora Italia, de 6 a 7 de la tarde, o sea, desde las 18 horas hasta las 19 horas. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias por haberme escuchado. Grazie mille. Gracias, mille. Y si quieren hablar, si quieren por ahí conversar en algo, quieren escuchar por ahí en italiano, por ahí participo con algunas personas, síganme por TikTok, que por TikTok me conecto lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde también. Pero ya no hago clases ahí, comento, hablo un poco, me hacen preguntas, respuestas. Entonces ahí ya es más un poco para conversar con las personas. ¿Correcto? Ok. Gracias mille, raga. Ci vediamo, me despido, voy a hacer otra miniatura. Listo. Ok, para no salir con la boca abierta, ¿no? Para salir con... Gracias, buen fin de semana.
La segunda parte del tema la continuamos el día martes, que ya vienen las preposiciones articuladas, que serían le preposición y articolate. ¿Correcto? Nos vemos chicos, cuídense. La boca.